Aula Abierta, tu espacio de Red Educa donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. La motivación se puede definir como el proceso que inicia, guía y mantiene las conductas que están orientadas a lograr un objetivo o a satisfacer una necesidad. Esta motivación es la fuerza, ¿no?, que nos hace actuar y nos permite seguir un poquito adelante, incluso cuando estamos con situaciones complicadas. En el ámbito de la educación, que es el ámbito que nos atañe hoy, la motivación es una parte fundamental de la labor docente. Pero ¿realmente tenemos docentes motivados? ¿Os suenan cosas como puede ser el cambio burocrático, cambio legislativo, falta de valoración por parte de la sociedad o falta de tiempo para dar respuesta al alumnado? Bueno, pues estos son elementos y son solo algunas de las causas que hacen que 1 de cada 4 docentes haya sufrido y sufra estrés laboral en algún momento de su vida. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para superar, ¿no?, esta situación? ¿Cómo afrontamos una realidad que hace que cada vez más los docentes no quieran ir a clase? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más son las que nos va a resolver nuestro invitado de hoy, porque tenemos la gran suerte de contar con Fran Vicent Nogales, y estoy segura de que este nombre os suena segurísimo porque fue galardonado con el premio al mejor docente de España en 2021 por los premios Educabanca. Además, él nos va a hablar desde la experiencia propia, porque es maestro de pedagogía terapéutica de hace ya más de 20 y muchos años. Y no solo esto, sino que es autor de más de 20 libros educativos, como por ejemplo el de Educar en clase y en casa, que os animo a todos y a todas a que lo leáis. Tiene gran experiencia en este campo y además es formador de docentes, conferenciante, colaborador de Radio Televisión Española, del Ministerio de Educación, en la creación también de programas educativos de televisión. Así que con todo esto, bienvenido, Fran. Es un placer de verdad tenerte con nosotros. Y antes de adentrarnos, ¿no?, en este mundo que hemos hablado de la motivación, cuéntanos cómo eso de que no querías ser docente y cómo has llegado al final a donde estoy viendo, ¿no?, a la docencia. Sí, bueno, muchísimas gracias, Paula, y por esa presentación que no sé, le sacan los colores, ¿no? ¿Cómo llegué yo a ser profesor? Yo lo decía, ¿no?, hace tiempo que, oye, le han dado el premio este de mejor docente, que no soy mejor docente en absoluto. O sea, me da un poco de rabia esto de mejor. La educación no puede ser comparar a personas. Yo no puedo ser mejor que nadie, pero yo no quería ser profe. Y te lo digo sinceramente, muchas personas, cuando estáis estudiando, que os preguntamos, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Y tengo un montón de alumnos que te dicen, pues yo quiero ser profe. Mi hija dice, papá, yo quiero ser profe como tú. Y a mí me da un poquillo de... Yo quería ser arqueólogo. Cuando yo era pequeño, yo quería ser arqueólogo, como Indiana Jones. Me encantaba Indiana Jones. Y bueno, de alguna forma, podríamos decir así un poco de chiste, ¿no?, que también he acabado trabajando con algunos dinosaurios. Totalmente. Pero Siguen vagando por la tierra. sí, ojo, que a veces los dinosaurios no son dinosaurios por la edad, que también hay que decirlo, sino por la mentalidad. Y bueno, cuando llegué al instituto, pues me aficioné a ver documentales de la 2. Me encantaban los programas de animales, yo me apasionaba, me quedaba absorto ahí viéndolo. Y yo dije, quiero hacer imagen y sonido. Acabé COU en el 95 con la mentalidad de estudiar imagen y sonido. Absolutamente convencido. Voy a hacer imagen y sonido. Hice el selectivo. Me dieron esas notas que uno espera así con ansia de... Y te dan el papelito que tienes que apuntar tus 10 carreras. ¿Qué quieres hacer? Y en el colegio de mi hermano, que era un colegio pues un poquito diferente al mío, mi hermano había estudiado en mi mismo centro durante la gran parte de su vida, pero hubo un momento en el que no podía continuar ahí y acabó estando en un colegio de educación especial, en un centro específico. Organizaron una fiesta para las familias y yo dije, bueno, pues voy y me desintoxico un poco, así ya, pues ya hemos acabado el selectivo, ya está todo hecho, ya está todo el pescado vendido. Ese día me cambió la vida. Cuando llegué allí y vi
a profesores que jugaban a fútbol con mi familia y con las familias del resto de alumnos. Y yo pensé, ¿cuándo he jugado yo a fútbol con mis profesores? Recuerdo a la tutora de mi hermano sentada en una sillita de estas verdes como la que tengo yo aquí ahora y le echábamos globos rellenos de pintura. ¿Cuándo he podido yo manchar de pintura a mis profesores o a la directora, ¿no? Y al jefe de estudios que estaban cocinando una paella enorme para todas las familias que estábamos allí? Claro, todo esto me hizo reflexionar cómo estas personas habían mejorado la vida de mi hermano, cómo habían podido ayudarle a que él fuera capaz de coger un transporte público para ir desde mi casa hasta el colegio. Esto es algo que hasta hace poco era impensable para mí y para mi familia. Y entonces yo dije, yo quiero ser como tú, quiero ser como esos profesores y todavía lo sigo intentando. Qué bien. Entonces, claro, te hiciste docente un poco porque viste el reflejo de lo que querías ser, ¿no? Entiendo. Me Qué hice bonito. docente porque de alguna manera creo que la docencia debería de ayudar a las personas a poder hacer aquello que por sí mismos parece que va a ser imposible. Bueno, Qué bonito. Qué bien. Oye, pues nos alegramos mucho de que esos profesores y profesoras te motivaran a estar aquí hoy. Con todo esto, Fran, hay que tener claro, ¿no?, de dónde venimos en el campo de la educación, ¿no?, y hacia dónde vamos ahí. Relacionado con lo que hemos hablado antes, pues de tu experiencia profesional y personal, cuéntanos, ¿qué pasa cuando salimos de la carrera? Porque claro, ya hemos dicho que tú has visto que querías ser docente, todo estupendo, maravilloso, pero claro, haces la carrera y ¿ahora qué? ¿Ahora qué sí. pasa? Bueno, hay varias alternativas, ¿no? Uno acaba la carrera y hay quien dice, pues mira, voy a estudiar un segundo grado y así sigo estudiando, lo cual Hasta que me no es organice. malo, no es malo. Mira, yo recuerdo que cuando yo acabé, yo salí con la sensación de que no había aprendido nada. Y es algo que le ocurre a mucha gente. Mm. Acaba el grado, acaba la carrera, pero se quedan diciendo, no sé nada. Y bueno, es una dificultad. Salimos con esas ganas de querer comernos el mundo, con esas ganas de quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Y nos enfrentamos con la primera bofetada, ¿no? Que es entrar en el sector laboral. Mandar un montón de currículums y no te llama nadie, ¿y qué hago? Bueno, creo que hay que empezar a preparar a los profesores en ese sentido. Mirad, si alguno de vosotros está estudiando ahora eh, el grado de primaria, de educación primaria o el grado de educación infantil, iba a decir magisterio, gajes de los que somos más viejunos, os están enseñando un montón de cosas. Falta el contexto. Os están dando un montón de muebles de IKEA. Falta la casa. Los muebles de IKEA no valen para nada si yo no tengo dónde ponerlos. Pero os garantizo una cosa, la casa, que es entrar a trabajar en ese colegio, si no tengo los muebles con los que lo lleno, no me sirve de nada. Es una casa vacía. Por tanto, os están amueblando educativamente. Y esto es algo muy importante, porque cuando yo acabo, me pongo a trabajar, empiezo a contextualizar. De repente os darán una formación maravillosa, os apuntaréis para un curso, para una conferencia, para algo, y alguien igual piensa, wow, pues esto me suena, esto no era muy parecido a lo que, pues yo leí Freinet, había un hombre que se llamaba Freinet y hacía estas cosas. Bingo, ya has conectado, ya has empezado a utilizar esa silla que te dieron. Con lo cual, no perdáis la esperanza, ¿no? Por mucho que exista, ¿no?, esta desmotivación que hay quizá un poco antes de entrar al mundo laboral, bueno, te siento un poco como has hablado, un poquito después, desmotivada, sin saber un poco por dónde tirar, ¿no? Porque quizá muchas veces cuando estudiamos educación infantil o primaria
sí tenemos mucho más claro que al final pues acabaremos con oposiciones o no, porque O no todo el no. mundo tiene por qué acabar con oposiciones, ¿no? Entonces, ese caos, pero es muy importante, Fran, lo que dices de que nos amueblan la casa, ¿no? Yo creo que es un mensaje que la gente que nos esté escuchando y viendo tiene que quedarse, porque esto es como cuando, un símil así un poco extraño, ¿no? Es como cuando nuestros padres nos compran el ajuar. Y dice, esto Sí, fue cuando tú te mudes. Pues, es un poco lo que sí. están haciendo, ¿no? Comprándonos el ajuar, dejándolo ahí, para que luego nosotros pues lo pongamos un poco a nuestro gusto. Lo que pasa es que luego hay muchísimas cosas que te acaban dando miedo. Y es ese miedo, ¿no? En el caso, ¿no? De vas a casarte y los padres te compran el ajuar y es como, "Ah", pero tienes miedo. ¿Por qué? Porque es un cambio en tu vida. Y esos miedos hay que vencerlos. Además que nadie nace sabiendo. Yo entiendo que, ¿no? Como hablábamos, quizá nuestra primera clase pues va a ser más desastrosa que la número 105. Por supuesto, mira, yo muchas veces hablo de esos monstruos que nos encontramos en la educación. La primera clase, tú llegas ahí, abres la puerta, entras con una sonrisa de oreja a oreja y de repente te ves a esas 25 almas ansiosas de que llega el profe nuevo Totalmente. y a ti pues se te caen todos los palos del sombrajo. Te quedas con el primer muestro. ¿Y qué hago yo? 25 niños, que ahora soy yo el responsable, que esto ya no es como cuando estaba yo de prácticas, que si la cago está el tutor Exactamente. que él vuelve a poner orden. No, no, Que te es que cura un poco en ahora, salud. Claro, es ahora como soy la yo el responsabilidad no es responsable. mía. ¿Sabes qué ocurre? Que ese es el primer miedo al que nos enfrentamos. Pero ese primer miedo lo vencemos con descubriendo, de alguna manera, qué es lo que necesita el niño. Y en el momento en el que tú al niño le das, pues, unas cartas de gamificación, ¿no? Como las que te enseñaba antes, desarrollas metodologías activas, haces, esos niños ya los has ganado. Los tienes ahí, ya son tuyos y puedes avanzar. El segundo miedo es cuando te enfrentas con la familia y bueno, lo de enfrentarse quizás no es la mejor palabra, pero cuando tienes que hacer una tutoría, te cuento una cosa, mira, la primera vez que tuve que hacer una tutoría, yo llamé a mi madre. Sí, claro, Mamá, ¿qué porque, hago? ¿Qué hago? exacto, claro, porque es que, te lo digo en serio, Paula, yo de verdad, yo decía, ¿qué se dice en una tutoría? Es que las tutorías están los profes con los papás o las mamás, pero los niños no estamos habitualmente. Entonces, claro, ¿ahí qué le digo yo a esta familia? Y yo la llamé y le dije, mamá, ¿a ti qué te decían en las tutorías? Uy, pero ¿por qué? Claro, ahora cuando nuestros alumnos de las facultades salen, ya han hecho role-playing con tutorías, han hecho distintas dinámicas, están muchísimo más preparados. Pero en el 98 que acabé yo, te digo yo que una tutoría era como, puff, te cambia. Es ese segundo monstruo. Es ese enfrentarte a algo que te da miedo. Y realmente esto se soluciona. ¿Se soluciona cuándo? Cuando descubres que las familias lo que necesitan son respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes. Mucha gente dice, no, es que las familias son lo peor de mi trabajo. Y dices, chico, no te estás dando cuenta, no te has percatado de que la familia te está dejando a ti lo más importante que tienen para ellos, que son sus hijos. Y evidentemente nadie sabe cómo actuar en determinadas situaciones. Quizás lo que necesitan es ese acompañamiento por parte mía, como docente, para explicarle cómo pueden hacer esto mejor, de qué manera ayudar a su hijo que a lo mejor no quiere leer, por poner un ejemplo, o con los problemas de matemáticas que uno dice, ay, es que no sé cómo hacer para que lo entienda. Y dice, bueno, pues vamos a enseñarte cómo hacerlo. Y luego tenemos un tercer monstruo que siempre asusta. Dice, Paula, mira, mañana viene el inspector.
Necesito que lo tengas todo bien preparado, la clase impoluta, todo genial. Los niños, vamos, que ni hablen ni pestañeen. Que no sean Y, niños, por favor. y tú dices, ¡ay, que viene el inspector, que me va a pedir papeles, que me va ¡Ah, miedo! Es cuando resulta que los inspectores son como los tiburones en la película de Nemo, ¿no? Los peces son amigos, pues los profes son amigos. No tenemos que ver al inspector como el lobo. Es una persona que viene y tiene que comprobar que yo esté haciendo correctamente mi trabajo, pero no es un fiscalizador. Ojalá los inspectores, en vez de venir a pedirnos papeles, pudieran venir a darnos papeles y decir, oye, mira, Paula, en el cole de Fran están haciendo este proyecto chulísimo. Toma, te lo comparto para que tú Ojalá. puedas ponerlo en práctica. Claro, ellos conocen todas las cosas que suceden en todos los coles. Si esas cosas positivas se pudiesen compartir y pudiésemos crear comunidades de aprendizaje entre profesores e inspectores, qué bonito sería. El problema que tienen ellos es que son pocos y tienen muchísima faena. Entonces, al final el auténtico monstruo soy yo mismo. El auténtico monstruo soy yo mismo cuando no venzo los miedos, cuando entiendo que la carga de papeleo que hablabas antes tiene que matarme. Bueno, vamos a relativizar. Si a lo mejor hay determinado papel que no lo tengo el mejor del mundo mundial, pues bueno, cuando llegue el inspector, ya que me ayude a hacerlo el mejor del mundo mundial. Yo lo tengo hecho y todos los papeles los tenemos hechos. Ahora, no hace falta que a veces hagamos unas programaciones que parecen que sean mejores que las de editoriales. No sé, bueno, si uno quiere luego trabajar en una editorial, adelante, pero creo que podemos relativizar algunas cosas. Hoy en día hay herramientas como la inteligencia artificial que nos está ayudando bastante, pues vamos a utilizarlas correctamente. Además, al final es como todo, ¿no? En todos los trabajos tú tienes jefes que te Sí, dicen si lo haces bien, si lo haces mal, cómo hacer tu trabajo, cómo mejorarlo. Al final un inspector o una inspectora es primo hermano, son como nuestros jefes, ¿no? Los que nos tienen que guiar un poco, porque quizá esa figura, como bien dice, entendemos como que fiscaliza, ¿no? Y debería de ser un poco al contrario, simplemente son personas que guían quizá las cosas pues, que no sabemos hacer del todo bien, que está genial, porque alguien tendrá que revisarlo, porque si pensamos que lo hacemos todo estupendo, yo quiero pensar más que son asesores claro, más que fiscales, pero exactamente. bueno. Y como comentas, Frank, al final la inseguridad, la incertidumbre, todos estos factores que generan pues eso, desmotivación, miedo, y esos miedos de los que hemos hablado, esos tres grandes monstruos, ¿los tienen todos los profesores y profesoras que son nobles, por así decirlo? ¿O eso se mantiene a lo largo de la profesión? Bueno, yo creo que la mayoría de profesores se enfrentan a esos monstruos. La cuestión es si tú los superas o no y cuáles son tus aspiraciones a nivel laboral, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos un problema en España. Lo has comentado al principio, ¿no? Creo que los datos son que 1 de cada 4 docentes Efectivamente, sufre tiene, estrés laboral. tiene problemas de salud mental, por decirlo de alguna manera. Y ahí hay un problema. ¿Qué ocurre? Si yo estos monstruos dejo que se apoderen de mí, dejo que me secuestren, entonces tengo un problema. Nos podemos encontrar profesores que están de baja. De hecho, conozco algún caso, no en mi centro, quiero especificarlo también, pero personas que están de baja porque el trato con las familias no es como ellos esperaban. A lo mejor deberíamos de cambiar el foco, deberíamos de plantearnos mm, qué esperaba yo y qué puedo hacer para reconciliarme y buscar nexos. Si yo tengo 25 familias, sería muy raro que las 25 familias fueran a cuchillo conmigo. No sé, llámame loco, igual es que estoy haciendo algo mal. Entonces También tengo es que cambiar yo. complicado
creo yo que es complicado justo lo contrario. Al final, cuando te relacionas con gente, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, tú no te llevas bien con todo el mundo. Claro, Es decir, claro, ni, pero es ni que como diría mi madre, ni calvo ni con 3 pelucas. Una cosa intermedia. al final lo que tenemos que hacer es tener una relación sana y que las familias también comprendan el por qué hago determinadas cosas. Y para esto es interesante que yo les explique las finalidades pedagógicas que persigo en determinadas iniciativas. Eso hace que ellas lo puedan poner en contexto y lo puedan entender. ¿Qué ocurre si con la parte de papeleo, ¿no? Esa carga administrativa que tenemos? ¿Vale? Es otro de los elementos que genera muchísima frustración laboral, que hace que el profesorado se ahogue. Y con razón. Si yo quiero todo el papeleo que tenemos que hacer, que no es poco, hacerlo de manera excelente, necesito 2 vidas, Y 48 literalmente, horas diarias, diarias. literalmente. Entonces, vamos a optimizar las cosas. Vamos a optimizar significa, voy a ver de qué manera esas programaciones las puedo tener hechas sin que tampoco me consuman toda la vida. Y para mí es importante a la hora de elaborar una programación, ¿no? Más allá de que pongamos esos objetivos, esas competencias y todas estas cosas chiripitifláuticas, que la tengamos justificada, que yo sepa por qué quiero hacer eso. Si yo no sé por qué, no vale para nada. Que yo sepa qué quiero conseguir y cómo lo voy a medir. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi perfil de salida? ¿No? Ese perfil de salida maravilloso que la LOMLOE nos habla ahora. ¿Qué perfil de salida espero yo lograr después de una situación de aprendizaje? ¿Qué espero lograr con ellos? ¿Y cómo lo mido? Con esos 3 elementos, oye, lo que yo vaya a hacer ya está bastante bien. Después, añado todos esos apartaditos que quiere la legislación, pero en fin, lo importante es que tenga sentido. Hagamos las cosas con sentido. Yo, pues ya te digo, que creo que tal y como está la situación ahora mismo, a nivel de salud mental, si no empezamos a cuidar al profesorado, pues oye, mal vamos, mal vamos. Tenemos un serio problema. Es verdad que se pone mucho en auge, ¿no? Además, a raíz de la pandemia se puso mucho en auge pues todo el tema de salud mental, de también un poco cuidar no solo a los sanitarios, porque se vio también que de cara a la docencia, los profes estuvieron dando clases online, que eso no se había hecho hasta ahora. Fue como, madre mía, ¿cómo lo hacemos? Las plataformas no lo sostienen y está muy bien pensar en salud mental, pero ¿qué estamos haciendo? Mira, hay una cosa que se llama el síndrome de la amapola alta. De hecho, ahora estamos en abril y es fácil que muchos de vosotros, los que veáis este vídeo, veáis amapolas por el camino, ¿no? Crecen en las carreteras, en cualquier lado. Y muchas veces cuando las vemos, pensamos que es una flor relativamente frágil, ¿no? Con esos petalillos así sedosos y que parece que se los vaya a llevar el aire. Y ese tallo Largo, finito largo. y súper fino que dices, esto se dobla con un pequeño chispazo de viento. Resulta que son súper resistentes. Hay una cosa que se llama el síndrome de amapola alta, en la cual, pues, un gobernador de Grecia, que se llamaba Periándrodo, envió un emisario a otra ciudad para ver de qué manera gobernaban allí, porque él tenía muchos problemas en su ciudad y quería saber qué hacían en la otra ciudad para decir, oye, allí los problemas han acabado con ellos. Envió al emisario y el emisario, cuando habló con el gobernador, no le hizo mucho caso y le dijo, sígueme, ya está. Se lo llevó al campo y habían allí muchas espigas de trigo. Las que sobresalían por encima de las demás, empezó a cortarlas. Cuando acabó, el emisario le dijo,
señor, ¿no me ha dicho usted qué respuesta debo darle a mi gobernador? Cuéntale lo que has visto. Cuando volvió a su ciudad, le dijo a Periandro lo que había sucedido y el otro dijo, ya está, lo tengo clarísimo, ya sé lo que hay que hacer. A todos los que sobresalgan por encima de la media, les cortamos la cabeza. Por ejemplo, Pues eso es algo que ocurre y eso es algo que genera muchísimo estrés. A nivel laboral, en los colegios, cuando un profesor hace algo que destaca, uy, uy, mm, mira, Paula, verás, te voy a contar una cosa, es que aquí en este colegio esas cosas no, esas cosas no. Todo eso de ABP, APS, gamificación, ABJ, todas esas As, mira, chica, que no. Aquí vamos a usar el libro, la libreta, que los niños copien de la pizarra y ya. ¿Eh? No me vengas con inventos, que eso no sirve para nada. Y tú, Paula, lo haces y de repente, pues, como aquel que dice, empiezan a cortar. Esto ya lo hicimos hace 15 años. No funcionó, no Paula. funcionó. No, esto no vale para nada. No lo hagas. ¿Qué ocurre? Que tú, que llegabas con toda esa ilusión, con esas metodologías que tú querías utilizar, las abandonas y te empiezas a convertir en una persona gris, en una maestra gris. Y eso es lo que no podemos permitir, porque al final todos esos maestros grises son los que algún día acaban diciendo, oye, mira, voy a coger una baja porque no me encuentro muy bien, mentalmente necesito ayuda. Y tal y como está la situación ahora mismo, no tenemos ni psicólogos en la sanidad pública, ni psiquiatras suficientes para ayudar a todas las personas que necesitan ayuda. Evitémoslo. Totalmente. Además, en relación al síndrome de la amapola alta, si no he entendido mal, es como que tú haces bien tu trabajo, ¿no? Entiendo que pues, tú haces tu trabajo de la mejor forma posible y la gente como que no termina de alegrarse, ¿no? Como que sienten que lo estás atacando cuando tú solo haces tu trabajo. Que además, en docencia, quizás como comentaba antes, ¿no? Con el tema de los inspectores. Qué guay, qué bonito sería que pudiéramos compartir, ¿no? Entre docentes, pues todas las herramientas que usamos, que puede ser, que además lo hablamos el otro día, puede ser que funcionaran en mi centro o no. O no, o no, las cosas hay que cambiarlas. Mira, yo parto de que muchas veces desarrollamos una iniciativa y esto en los coles nos pasa así. Desarrollamos una iniciativa, no nos sale como queríamos y ya la metemos en ese cajón del olvido. Ya esto ya no lo vuelvo a ejecutar nunca jamás. Y lo que es peor, cuando llega Paula, le decimos, no, Paula, no lo hagas, no lo hagas, esto es un desastre. Yo lo hice y salió un desastre. ¿Y si probamos a cambiar cosas? ¿Y si en vez de estar siempre metiendo, porque en los colegios tenemos una malísima costumbre, que es la de meter todo? Hacíamos un proyecto de ABP increíble, hacíamos también uno de APS, de repente hemos hecho un curso de gamificación y dicen, "¡Ah! También tenemos que hacer gamificación", y dices, espera, ¿y por qué no lo metemos dentro de lo que ya estábamos haciendo? No, 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 no. Vamos a hacer otro proyecto. Claro, al final empiezas a meter cada vez más cosas y eso, una vez más, hace que el globo se infle, infle, infle y las personas no tenemos capacidad para soportar todo eso. Vamos a optimizar. Y optimizar se llama, por ejemplo, yo hacía un taller de matemáticas con las familias. El primer año yo invitaba a los papás a que pudiesen entrar en clase, a trabajar matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Pues porque las matemáticas siempre les cuesta más. Y tenía yo muchos papás que decían, es que no sé cómo hacer que comprendan los problemas, es que tú explicas la división bailando, eso yo la división no. Va en serio, hacemos la división con un pequeño baile porque así al haber movimiento el cerebro se activa y mecánicamente la memoria me recuerda mejor los pasos. Tomamos nota, totalmente. No te preocupes, ya te mandaré un vídeo de cómo lo hacemos. La cuestión es que el primer año, en mi mente de profe, pues
para hacer este tipo de taller, lo ideal era hacerlo de 9 a 10, porque los niños llegan más tranquilitos, están más calmados, y yo pensaba, pues vienen los papás a traer los alcoholes, se quedan un ratito y luego ya se van a trabajar. Me venían 4 o 5 familias. Terrible. ¿Por qué? Porque venían pocos. ¿Qué hice? Tenía dos opciones. Decir, mira, el segundo año no lo hago. Delete. O continuar. Cambié el horario. Empecé a hacerlo a mediodía, de 11:30 a 12:30. En aquel entonces el cole acababa a las 12:30. Bueno, venía alguno más, pero tampoco te creas que venían muchos. Entonces se me ocurrió al tercer año una grandísima locura. Tenía personas que me decían, Fran, no lo hagas por el amor de Dios, que era hacerlo a última hora por la tarde. Fran, ¿cómo vas a hacer eso? Que los niños están súper alterados, que matemáticas a última hora, resolución de problemas, matemáticas manipulativas, que los niños no, que si tienes a fulanita, a fulanito, que la pastilleta esta del TDA ya no le hace efecto, que se te va a subir por las paredes. Pues lo hice. ¿Y qué ocurrió? Que empezaron a venir todos esos papás que por la mañana trabajaban, pero por la tarde ya habían acabado la jornada. Y como era a última hora, además, cuando acabábamos la clase, recogían a sus hijos y ya se iban. Me venían 15, 16 papás, mamás, abuelos, todas las semanas, más los 25 niños. Tuvimos que ir cambiando. ¿Por qué? Porque el espacio del aula, pues es el que es y yo no puedo agrandarla. Pues bueno, y si lo hacemos en el patio y si lo hacemos en el salón de actos y si cambiamos el lugar físico, contamos con espacios más amplios, cabemos todos. Si no rectificamos aquellas cosas que podemos rectificar, estamos perdiendo muchísimas oportunidades de proyectos realmente preciosos que a lo mejor el primer año no dieron el resultado que esperábamos y se quedaron ahí. Así que yo os invito a todos a recuperarlos. Qué bien. Además, esto va muy, muy de la mano, ¿no?, con esa desmotivación que hablamos al final, porque también desmotiva ver que tú te implicas en un proyecto y que no sale. Pero hay que buscar, ¿no?, como esa parte de decir, bueno, vamos a relativizar, como tú dices, un poquito todo y vamos a dar una vueltecilla. Además, resumiendo todo un poco lo que estamos hablando hasta ahora, la motivación al final es como el punto central, ¿no?, de esto. Pero no hemos hablado de los dos tipos o de las divisiones, ¿no?, que tiene la motivación. Intrínseca y extrínseca. Por favor. No sé Sí, si nos sí, puedes sí, contar sí, un sí. poquito sobre ella y quizá algunos ejemplos, ¿no?, aplicados pues a la docencia, de esta motivación extrínseca e intrínseca. ¿Cómo manejamos esto? A ¿Cómo, ver, o cómo nos influye? esto seguro que todos los que estáis viéndonos lo habéis estudiado, es obligatorio, no podéis Seguro, pero bueno, tener repaso. el grado sin saber lo que es la motivación extrínseca, es esa motivación que siempre es mala. No tenemos que fomentar la motivación extrínseca porque es un premio, es a cambio de algo. Pues señores, lamento deciros una cosa. Sin motivación extrínseca, vosotros no iríais a trabajar. Se llama nómina. Y a mí me gusta que me paguen. Y me Todos los imagino que a meses. vosotros también. Sí, todos los meses. Menos mal, menos mal. Bendita nómina. Eso es motivación extrínseca. Por tanto, si yo la acepto en mi propia persona, tampoco puedo pretender que mis alumnos todo lo hagan por motivación intrínseca. No sé, antes he hablado de las cartas de gamificación, ¿no? O sea, mis alumnos, dependiendo de las cosas que hacen, pueden ganar puntos. Esos puntos los podemos cambiar por pequeñas cartas de gamificación que tenemos aquí, son súper chulas, Son chulísimas. están plastificadas porque los míos son pequeños, entonces yo parto de que necesitamos cosas materiales, cosas tangibles. ¿Que las podía yo tener ahí en una aplicación informática? Sí, pero si yo no quiero que usen tanto las pantallas, llámame loco, estoy fomentándolas. Claro. No sé. ¿Qué ocurre con esto? Que la motivación extrínseca en su justa medida puede ser interesante, pero tengo que compensarla con motivación intrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? El placer de aprender
por el hecho de aprender. Ejemplo, hoy hemos realizado una actividad aquí en clase en la que los niños han estado toqueteando distintas partes del cuerpo humano, con maquetas que teníamos de plástico, etcétera. Y han estado jugando con una camiseta de estas que te las pones y te sale realidad aumentada y entonces puedes ver los órganos, estas cosas que son chulísimas. Eso ya genera curiosidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el cuerpo humano. Lo que no saben es lo que va a ocurrir la semana que viene. La semana que viene, cuando vengan aquí a la clase, estarán ya en clase unas bandejas con unos pulmones de verdad. En cualquier carnicería os acercáis y les pedís unos pulmones con la tráquea. En una carnicería, por favor, no vayáis a un supermercado de marca que no os lo darán. Pero en una carnicería de barrio sí. Si a esos pulmones yo les pongo una pajita, cierro la tráquea y soplo, el pulmón se hincha. Y os puedo garantizar que esos pulmones son totalmente distintos a los que ellos han visto hoy y totalmente distintos a los que han visto en el libro. Si yo cojo un corazón, los niños no saben qué es un corazón. ¿Por qué? Porque no tiene la típica formita esta así de corazón. De hecho, es muy curioso porque la primera vez que lo hice, recuerdo que unos niños cogieron un riñón, lo apretujaron un poco y entonces el riñón hacía la formita más parecida al corazoncito típico de siempre, ¿no? Y dicen, este es el corazón. Y yo dije, ay, Dios mío, no, no puede ser. Pero es bueno que ellos manipulen con guantes, con unas patitas que se pondrán encima, pero que manipulen esos órganos, que en este caso serán de cerdo, pero también os digo, el corazón del cerdo es el más parecido de todos al del cuerpo humano. De hecho, en, en medicina se utiliza muchas veces el corazón de cerdo para realizar estas prácticas. Hagámoslo. ¿Qué objetivo? Además de conocer los órganos, vamos a generar esa motivación, vamos a generar esas ganas de quiero saber más, quiero saber más. Y cuando el niño dice quiero saber más, entonces ya has generado la motivación intrínseca. Ni una es buena únicamente por ella misma, ni la otra es buena únicamente por ella misma. Lo ideal es poder compaginarlos. Ahora bien, yo me planteo una cosa. Paula, ¿qué motiva a un docente? Claro, que estamos hablando de Porque, motivación de los peques, pero claro, ¿y los mayores? Si no tenemos nuestra motivación, ¿cómo se nos van a ocurrir, no? Esta idea. hay que podemos hacer, porque muchas veces hay infinidad de estudios sobre la motivación del alumnado, pero hay muy pocos sobre la motivación del docente. Pues bien, yo os planteo lo siguiente, relacionar lo que os guste, sea lo que sea, bueno, sea lo que sea dentro de unos parámetros que Por favor. no nos metamos en jaleos, ¿vale? Pero sea lo que sea, con lo que vayáis a hacer en el aula. Vamos a poner un caso. Supongamos que a Paula le gusta mucho, pues, ir al bar, tomarse una cervecita y, pues, ahí picotear con los amigos mientras toma una caña, ¿no? Es algo Sí, que sí, perfecto. habitualmente a la mayoría de adultos les suele gustar. Además con este tiempo maravilloso, con ¿A que solecito. sí? ¿Y si esto yo lo puedo relacionar con lo que tengo que trabajar en el cole? Mi cervecita la llevo al cole. ¿De qué manera? Atención, que viene locura. Yo, que me voy a tomar la cervecita cerca del cole, le digo al del bar, oye, mira, ¿tienen los menús de la semana que viene? Pero sí, lunes, martes, miércoles, todos los días, los 5 días, de lunes a viernes, si me puedes dar los menús que vas a servir, pero Fran, ¿para qué? Tú no te preocupes, mira, ponme otra caña. Déjamelos y ya te contaré. Cuando llego a clase, yo estoy trabajando en la alimentación saludable. ¿Vale, chicos? Vamos a calcular las calorías que tienen estos distintos platos. ¿Cuál pensáis que sería el menú más saludable de todas las opciones que tenemos el lunes? Calculemos calorías.
¿Cuál pensáis que sería? Otro equipo distinto calcula el martes, otro equipo calcula el miércoles. Cuando vuelvo a tomarme otra caña, le digo, oye, mira, José, que mis alumnos han calculado las calorías. ¿A ti te importaría la semana que viene en el folio donde lo tienes puesto? Recomendación de hoy. De primero esto y de segundo aquello. Menú recomendado por los alumnos del colegio chirpiritifláutico. Y así, hombre, pero Fran, ponme otra cañita, no te preocupes. No me hagas esto. Sí, mira, piénsalo, José. De esta manera, los papás, los niños lo van a ver. Cuando pasan caminando hacia su casa, que ven la pizarrita tuya en la calle, se van a dar cuenta. Y los papás a lo mejor vienen a comer el menú recomendado por el niño, con lo cual estamos dándote posible clientela. Y quieras que no, pues oye, también es bueno que la gente sepa qué es lo recomendable. Bueno, pues ya hemos vinculado una cosa que a mí me gusta con lo que yo hago en el aula. Además, esto es parte también de esa metodología activa, ¿no? Que estamos buscando. Al Hombre, por final, supuesto, nos ayuda la metodología activa a dejar de ser esos profes grises, ¿no? Que hablábamos antes. Si vamos a por poner un poquito supuesto, de color. claro que sí. Es que a mí personalmente, yo te hablo desde mi perspectiva. Yo te he contado al principio que yo quería estudiar imagen y sonido. Cuando yo desarrollo un proyecto educativo en el centro, muchas veces la tarea final o durante el proceso realizamos pequeños vídeos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Entonces es algo que a mí me interesa. Ya no es el ejemplo de la cervecita, es el ejemplo de lo que a mí me gusta hacer. Pues voy a relacionarlo de manera que les enseño a mis alumnos cómo trabajar con un programa de edición de vídeo y lo bonito ya no es solamente eso, es que además pueden crear los diálogos, crear el guión, crear un guión gráfico. ¿Saben lo bonito que es que puedan crear un guión gráfico? Además del guión típico que conocemos todos, está el guión gráfico que dice cómo queremos que las imágenes se vayan viendo. Eso es súper interesante porque a lo mejor tengo un alumno cuyas capacidades a nivel de escritura no son tan buenas, pero a nivel gráfico puede ser interesante. Puede tener otro equipo que se encarga a lo mejor de buscar música para ese vídeo. De manera que yo puedo tener a todos los niños desarrollando un rol diferente. Pero es algo que a mí me apasiona. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando a ti haces algo que te gusta, se te nota. Y lo transmite. Y los niños lo perciben. Entonces, creo que a mí personalmente es algo que me gusta. Igual que hacer que las familias sean partícipes. Creo que si no implicamos a los papás, a las mamás, a los abuelos, caray, nos estamos perdiendo todo ese contexto que es importante para los niños. Y luego también a mí me gusta por una sencilla razón, porque quieras que no, las familias comprenden lo que hacemos. Dejan de ser ese rival, esa queja que no Sí. sabe lo que tú estás haciendo para convertirse en algo realmente interesante. Yo recuerdo, ¿no? Antes de empezar con estos talleres de matemáticas, una vez que salían los niños y le pregunta al papá, ¿qué habéis estado haciendo hoy? Papá, me lo he pasado genial, hemos estado todo el día jugando. Y recuerdo aquella mirada, recuerdo aquel hombre cómo me miró, como diciendo, tú no has dado clase hoy, ¿Tú hoy no querías trabajar? habéis estado jugando con cartas. Claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros con una baraja normal de cartas inventamos un juego en el que estamos trabajando el cálculo mental, los niños entienden que están jugando. Para ellos están jugando, pero yo estoy trabajando el cálculo mental. Cuando ese mismo papá acabó viniendo a clase y lo vio, dijo, esto es muy distinto a lo que yo pensaba. Así sí, pues Claro. hagamos que participen.
Claro, al final hay que hacer partícipe a todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces ese miedo también puede ser a lo desconocido, como hablábamos, ¿no? Que tienen esos docentes cuando empiezan. Pero las familias también tienen ese miedo de, como bien has dicho, le estoy dejando lo más preciado a alguien, a lo loco, que espero que lo haga bien. Entonces, claro, quizá ese miedo muchas veces es el que nos hace pensar mal. Mira, te cuento una última, ¿vale? Así, Cuenta, para que cuenta. por lo menos los que nos están escuchando que se lleven varias ideitas Eso. interesantes. Mirad, hay un proyecto que se llama Quart de Poblet, un pueblo para recordar. Este proyecto es maravilloso porque tenemos que trabajar lo que es el municipio. Todos vosotros, cuando estéis en tercero o cuarto de primaria, tenéis que trabajar el municipio, que es un ayuntamiento, qué servicios ofrece, todas estas cosas aburridísimas que pone en el libro. ¿De qué manera yo puedo hacer que para estos niños sea significativo? Bien, empezamos por la parte número uno. Vais a investigar cómo era vuestro pueblo cuando vuestros abuelos tenían vuestra edad. Mola mogollón, los niños preparan entrevistas, buscan fotografías, los abuelos vienen, te empiezan a contar batallitas de cómo era el pueblo, que si aquí no había asfalto, que si esta calle no existía. Además, totalmente. Y los niños así, ¡ah! ¿En serio? Este supermercado de aquí antes era un cine. No se lo creen. Y literalmente un supermercado que hay, nada, a 2 calles del cole, era un cine antes. ¡Wow! Increíble. A partir de ahí, se van los abuelos de la clase y les contamos que hay una enfermedad que se llama el Alzheimer, que hace que nuestras neuronas, que están súper bien conectadas, de repente esa conexión, ¡cling!, se nos rompe y empezamos a olvidarnos de cosas. Y les decimos que no todas las personas mayores lo pueden padecer, pero que hay muchas que lo tienen. Entonces les lanzamos el reto. ¿Queréis convertiros en los guardianes de la memoria de vuestros abuelos? Qué Claro, bonito. todos quieren, todos aceptan el reto. ¿Y qué hacemos? A partir de ahí vamos a salir fuera de clase. Nos tiramos 2 semanas recorriendo el pueblo, viendo las calles, visitando el ayuntamiento, entrevistando a la alcaldesa, visitando al centro médico, visitando parques. ¿Por qué? Porque son los lugares importantes para ellos y para sus abuelos. Todo eso se documenta, cómo van grabando los propios niños todo lo que hacen. Al final montamos un pequeño documental que tiene ese nombre, Quart de Poblet, un pueblo para recordar, y que sirve precisamente para recoger todas esas cosas que son importantes de su municipio. Y los niños, recuerdo, ¿no?, en esta propuesta que acabaron diciendo, Alberto, que era el abuelito ficticio del documental, dice, Alberto no existe, pero nosotros ya estamos preparados por si algún día hace falta. Qué bonito. Eso creo que es lo que deberíamos de conseguir todos con la educación. Totalmente. Ay, pues qué bien. Oye, es un placer, Fran, escucharte. Ya estamos llegando al final, muy a mi ¡Buah! pesar, porque yo no quiero que esto acabe, pero creo que hay un gran implicado en esta temática de la motivación, que es el equipo directivo, que no hemos hablado, lo tenemos un poco ahí como, bueno, olvidado. Entonces, un poco para ir cerrando, ¿qué podemos hacer para fomentar la motivación del profesorado si nosotros somos parte de ese equipo directivo? Que muchas veces lo vemos como, más que aliados, como casi enemigos, ¿no? Vale, pues te voy a dar un par de inputs así súper rápidos, ¿vale? Porque yo Perfecto. me enrollo muchísimo, lo siento, Paula. Pero mirad, si tú eres parte de un equipo directivo, quiero que me escuche bien. Si tú, te estoy hablando a ti ahora mismo. Si tú eres parte de un equipo directivo, quiero que seas flexible. Quiero que abandones esa idea de que todos tus profes deben de hacer las cosas exactamente igual. ¿Y sabes por qué? Porque a mí no se me da bien cocinar y a Paula sí. Si Paula tiene una virtud, cualquier profesor o profesora de tu centro tiene un talento, no lo apagues intentando que todos ejecuten el talento del señor X, porque es imposible.
Lo que debes de hacer es aprovechar lo que cada uno sabe hacer bien para sacarle el máximo provecho. Si tú eres profe y estás en un centro donde tu equipo directivo no te permite ser quien quieres ser, bueno, luego hablaremos de quién quieres ser, ¿vale? Pero no te permite ser quien tú quieres ser, pues tienes dos opciones: sublevarte o resiliencia. Mi consejo: sublevación pasiva. ¿Qué significa esto? Te propongo una cosa: escribe durante este verano todas las cosas que tú quisieras hacer, todos esos proyectos de ABP, todo lo que tú dirías, ¡guau! Me encantaría poder hacer esto. Desarróllalo y temporalízalo. Di cuándo quieres hacer cada cosa. Si tu equipo directivo es de los que delete, no, esto no, esto no, esto no, esto no, sé inteligente. En septiembre le dices, mira, toma, pa, ahí te doy todo lo que yo quiero hacer durante este curso. Como es mucho, tranquilo, no hace falta que te lo leas ahora. Avísame no antes de 15 días de que no lo puedo hacer. Pero no le des la temporalización en la primera página, que se lo tenga que leer. ¿Qué va a ocurrir? Que empezarás un proyecto y de repente dirán, oye, Paula, que no te había dicho yo que podías hacerlo. Ay, como no me habías dicho que no, pues yo entendí que sí. Haberme dicho que no, pero yo te lo di en septiembre, ¿a que te acuerdas? Pues claro, si no me dices nada, ¿cómo quieres? No, pues te digo ahora que no. No, era con 15 días, o sea, no me lo digas ahora, que ahora ya ha empezado. Pues te digo ahora ya que no, para todo lo demás. No, 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 en el periodo entre 15 y cuando se ejecuta, en esa horquilla, por favor. De esa manera no me afecta tanto a la programación. Entendemos, ¿no? La trampita que estamos ahí haciendo. Les va a dar mucha rabia, pero oye, esto es lo que hay. Y Totalmente. ya para terminar, si me das Sí, sí, sí. en minutos, Paula, en minutos. Mirad, os he dicho quién quiere ser. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué tipo de profesor quieres ser tú? Mi consejo es que para todos, escribiros en un papel qué tipo de profesor quieres ser. Escríbelo, porque lo materializas, porque lo verbalizas. Todos tenemos esa idea, pero escrita no siempre la tenemos. Lo metes en un sobre, te envías una carta a ti mismo o a ti misma y te la guardas. Guarda esa carta como si fuese un tesoro, sin abrirla, porque llegará un día en el que te habrán dado palos, no te habrán dejado hacer un proyecto, te habrá ocurrido algo con un alumno, con una familia, con quien sea, y dirás, no me merece la pena seguir en esto. Justo en ese momento es cuando necesitas abrir la carta y reencontrarte contigo mismo, saber por qué estabas aquí, por qué te dedicas a esto. Yo lo he contado al principio, es lo primero que he contado, por qué me dedico. Todavía aspiro a ser ese profesor. Así que es un pequeño salvavidas que os doy para el día de mañana si lo necesitáis para reencontraros con esa motivación. Qué bien. Yo, ojalá que mucha gente que nos escuche y que nos vea haga esto de la carta porque creo que es una maravilla. Fran, ha sido un verdadero placer, de verdad, tenerte con nosotros hoy y poder ver pues, la educación, ¿no? Y la enseñanza de tu prima, que creo que es súper enriquecedor. Así que bueno, me queda darte las gracias por mostrarnos, ¿no? Que la motivación se busca y se encuentra. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, una cosilla también. Quien tenga curiosidad, quien necesite, oye, Frank, que has hablado de este taller, que has hablado de aquel proyecto, que has hablado de tal. Si necesitáis ayuda, oye, me escribís por redes sociales, no os preocupéis. Y yo os mando la programación hecha en Word.
Madre para que la mía, qué tengáis. alegría. Así es, vamos a crear sinergias. También, oye, si alguien tiene algo que mandarle a Fran porque le interese, también seguramente él encantado, ¿eh? Hay que Que sea ayudarse. recíproco. Genial, pues de verdad que muchísimas gracias, Fran, por estar con nosotros. Y bueno, todas las personas, como siempre, que nos veis, que nos escucháis, muchísimas gracias. Hasta luego.